Vamos a leer a partir del versículo 1. Miqueas capítulo 6. Este es uno de los profetas menores, es el sexto, podríamos decir, de los, como están ordenados a partir de Oseas. Pero se le llama profeta menor no porque sea de menor importancia, sino porque es en extensión, es menor comparado a los otros profetas, profeta Isaías, profeta Jeremías y Ezequiel, ¿verdad? Que son más extensos. Por eso es que se le llama los profetas menores. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, y a Aarón, y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Señor, bendiga su palabra. La predicación estará centrada en el pasaje de memorización, como lo hacemos por las tardes usualmente. Pero quería que leyéramos el contexto, al menos de los primeros 16 versículos, para conocer en qué momento fue que el Señor dirigió estas palabras hacia el pueblo de Israel. El título del sermón es: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno o qué es lo correcto? Lo que podríamos preguntarnos. Lastimosamente, en el tiempo que vivimos, cada uno decide establecer qué es lo que es bueno para sí mismo y qué es lo que es malo para sí mismo también. Y en el momento en que alguien llegue o se acerque a la persona para manifestarle lo que él dice que sí es correcto y lo que él cree que sí debe ser lo bueno,
En esos momentos la persona es rechazada y menospreciada. E incluso para muchos digno de ser humillado. Cuando alguien quiere venir y, como dicen, imponerme su verdad. Todos nos hemos colocado entonces en esa posición de autonomía, en una posición de independencia, en la cual somos nuestros propios jueces y por lo cual entonces yo voy a definir qué es lo bueno y qué es lo incorrecto. Creer entonces que la Biblia, como el cristiano cree, es la voluntad de Dios revelada y que ahí está establecido las demandas de Dios para nosotros y que es la palabra de Dios la que nos muestra la condición del hombre ante su Creador y que por lo tanto es Dios el que tiene la autoridad para declarar al hombre lo que es bueno. Para muchos esto es ilógico, absurdo, y por eso atacan el mensaje de la palabra del Señor. Eso es lo que vivimos hoy en nuestro tiempo. Se ataca la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Es común escuchar que la gente diga la Biblia aguanta o el papel aguanta lo que le pongan. Que esos son pensamientos o escritos de hombres. Que eso se utiliza para controlar o manipular a las personas. Y detrás de esto lo que se busca es entonces menospreciar o despreciar la voluntad de Dios que ha sido revelada. Y se minimiza la palabra del Señor, quitar la palabra del Señor, entonces el hombre decide seguir su propia voluntad, diciendo él entonces qué es lo correcto y qué es lo bueno. Y eso es lo que nosotros encontramos en los tiempos en los cuales el profeta Miqueas dio la palabra del Señor. Cuando nosotros iniciamos a leer el libro de Miqueas, el capítulo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas. El profeta Miqueas, como es usual en los profetas del Señor, ellos no hablaban su voluntad. Realmente en ese tiempo era cuando ellos recibían el mensaje de Dios, pero este mensaje siempre iba a atacar o abordar más bien el pecado del pueblo, la rebelión del pueblo que en ese momento estaba llevándose a cabo en contra de Dios. Y el profeta Miqueas, el profeta Miqueas se traduce también como Micaías. Entonces, por si en algún momento confundo el nombre, pero el profeta Miqueas lo que hacía entonces lo que hizo fue recibir esa palabra del Señor y anunciarlo al pueblo. Y eso es lo que nosotros vemos que Dios una y otra vez hizo con este pueblo. Es importante recordar que el pueblo de Israel, después del reino de David, se dividió en dos reinos. El reino del norte, que es el que se conoce usualmente como Israel, o Samaria también, o Efraín, y el reino del sur, donde estaba Judá y Jerusalén. El profeta Miqueas fue profeta al reino del sur, al reino de Judá. Pero también, como nosotros vemos en las profecías, Dios le daba mensaje también para el reino del norte. En 2 de Crónicas 24:19 dice que Dios les envió profetas al pueblo, tanto al norte como al sur, dice, para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, dice, mas ellos no les escucharon. Cada profeta que Dios enviaba, dio o sirvió al Señor durante un periodo de tiempo, pero durante ese periodo lo que vemos constantemente era eso, el hombre rechazando la voluntad revelada de Dios por medio de sus profetas, en el cual Dios llamaba al hombre al arrepentimiento. Y hoy en día nosotros no estamos lejos de esa actitud. El profeta Miqueas, se cree que él profetizó por un periodo de 50 a 55 años, en el cual él estuvo, obviamente no fue todos los días, ¿verdad?, sino en un periodo durante ese tiempo en el cual recibía el mensaje de Dios y llevaba el mensaje al pueblo. Pero como hemos leído, Dios tenía que demandar al pueblo, que reclamar al pueblo a causa de la rebelión a su palabra, a lo que Él había establecido que era bueno, porque como vamos a ver, el pueblo no desconocía la voluntad de Dios. Ellos habían recibido la ley de Dios, pero lo que había ocurrido era que lo habían menospreciado, la habían hecho a un lado. Dios les mandó a que no se juntaran con las naciones que estaban alrededor de ellos, y vemos que una y otra vez fue
precisamente lo que ellos hicieron. Tomaron las costumbres de las naciones a su alrededor y las trajeron a sus vidas. Y ahí es donde el Señor empezó a anunciarles el juicio que vendría, como Él en la ley lo había indicado, si no perseveraban en obedecer sus mandamientos. Tenemos el relato en la Escritura de cómo Noé, en su tiempo, se nos dice que fue pregonero de justicia, donde él anunciaba que Dios iba a traer un juicio. Pero vemos que en ese tiempo los hombres no creyeron, no se arrepintieron hasta que llegó el juicio. Y Dios los juzgó y mató a miles por causa de ese pecado. Cuando vemos la historia de los profetas también, Dios los llamaba al arrepentimiento, el pueblo ignoraba la palabra y llegaron las naciones que Dios envió para conquistarlos y fueron llevados lejos en el exilio. Vino el juicio, lo que Dios por medio de sus profetas anunció y ocurrió. Y el profeta Miqueas vivió ese tiempo también, en el cual él anunció el juicio y vio cuando ese juicio llegó. Y los hombres continuaron en su rebelión contra Dios. Y hoy, como les digo, hermanos y amigos, es lo que vemos en este tiempo. Los hombres saben que están en una rebelión contra Dios, pero ¿qué es lo que hace el hombre? Como les decía, menospreciar la palabra del Señor. Todo aquello que le llame al hombre a que debe reconocer que hay un Creador, el cual ha establecido y declarado lo que es bueno, ¿qué hace el hombre? Desprecia ese mensaje de muchas maneras y trata de ignorarlo. Pero llegará el día cuando el Señor cumplirá su palabra y traerá entonces el juicio sobre todos aquellos que viven en rebeldía o en rebelión en contra de su palabra. Cuando vemos el momento histórico cuando el profeta Miqueas dio sus profecías, en el capítulo 1 se nos señala quiénes eran los reyes durante el tiempo en que él profetizó. Dice que eran días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y durante ese tiempo, ¿qué fue lo que ocurría en el pueblo? Uno de esos reyes, el rey Acaz, fue aquel que pueden recordar a los que han leído acerca de cómo ese hombre gobernó, aquel que sacrificó a su hijo a dioses paganos, aquel que también vio un altar que tenía un pueblo que se rebelaba contra Dios, y ese rey quiso que ese altar fuera construido exactamente igual y colocado en el templo de Dios. Y él llevaba su ofrenda a ese altar en la casa de Dios. Ofrecía sacrificios allí, yendo totalmente en contra de lo que Dios había condenado, a lo que Dios había ordenado de cómo debía ser su adoración. En los tiempos del rey Ezequías, la Biblia nos relata que el pueblo adoraba a la serpiente de bronce. ¿Recuerdan? Ese es el relato que está en el libro de Números. Cuando Dios les mandó serpientes por causa de su rebelión, mandó luego por misericordia hacer una serpiente de bronce, y el que era mordido por la serpiente y miraba a esa serpiente de bronce, era sano de esa mordedura de serpiente. Desde ese tiempo hasta el tiempo en que Miqueas está profetizando, dice la palabra que el pueblo se desviaba adorando a esa serpiente de bronce. Y vemos que ese era el contexto entonces en el cual el pueblo recibía la profecía. Vivían entonces haciendo todo lo contrario que Dios había mandado. ¿Y qué es lo que Dios dice en el versículo 1 que hemos leído en el capítulo 6? Dice: escuchen montes y collados, o sea, sean testigos de este pleito que tengo con mi pueblo. Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Escuchar esto, que el Dios creador de todo tiene este altercado con el ser humano, para muchos es desconocido. Muchos creen que Dios estaría contento como llevan su vida, totalmente contraria a su palabra. Y así como Dios le anunciaba al pueblo: Jehová tiene un pleito con ustedes. Romanos 5:10 dice que Dios tiene enemigos. Y el pasaje conocido, el Salmo 7:11, dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Y aquí mismo en el capítulo 7 y versículo 2 dice que Dios dice: ninguno hay recto entre los hombres. Por no
hacer la voluntad de Dios, el hombre se ha constituido a sí mismo en un rebelde ante Dios. Y esa es la condición de cada ser humano, en el tiempo de Miqueas y en este tiempo. Esa es la posición del hombre ante Dios, un rebelde, alguien con el cual Dios está airado y con el cual Dios tiene un pleito y un altercado. Pero ese pleito y este altercado es algo justo. ¿Por qué? Porque el hombre se ha rebelado contra la ley del Señor. No es un Dios que tiene ira de manera descontrolada, no. Es un Dios que es justo. Y por lo cual el que quebranta su palabra, recibirá un castigo. Así como les relataba en los tiempos de Noé, en los tiempos de los profetas y en este tiempo. El versículo 3 nos dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Dios habla a su pueblo Israel y Judá y los confronta. Y les dice: ¿qué pueden ustedes reclamar en contra mía? En contra de aquel, porque vea lo que él luego dice en el versículo 4: yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Dios les dice: yo los redimí a ustedes de la esclavitud. Estaban en servidumbre y envié a mi siervo Moisés, Aarón y María, dice: y los redimí de la esclavitud, de casa de servidumbre. ¿Qué entonces tienen que ustedes reclamarme a mí? Si más bien he sido bueno con ustedes. Dios les dice a ellos luego en el libro de Deuteronomio, les dice: no es que ustedes fueran más especiales que cualquier otro pueblo, no. Ustedes de igual manera en Egipto tenían sus dioses, adorando a otros dioses, pero yo quise redimirlos y envié a mis siervos y los saqué de esa esclavitud. Entonces, ¿qué pueden decir contra mí? Y luego Él les dice en el versículo 6, acuérdate, Balac, rey de Moab, ¿qué era lo que quería hacer? El relato nos dice que quería maldecir al pueblo de Dios. Buscó a Balán, un falso profeta, para que anunciara sobre el pueblo maldición y que de esa forma pudieran derrotarlo. Pero que dice que Dios no lo permitió. Cada vez que ese hombre iba a maldecir al pueblo, una bendición de parte de Dios especial venía sobre ellos. Y luego Él dice, desde Sitín hasta Gilgal. O sea, todo el trayecto que estuvieron en el desierto, yo los cuidé, les di lo necesario. Entonces dice Jehová, respóndanme, ¿qué es lo que ustedes tienen contra mí? Podemos decir que Dios les está diciendo, ustedes son mal agradecidos, porque les he dado todo, les he cuidado, ¿y cómo me han pagado? Siguiendo a dioses falsos, aquellos dioses que no pueden salvar, aquel Dios que no le ha provisto nada, pero ustedes siguen a ellos. Por eso tengo un altercado contra ustedes. Y esto, hermanos y amigos, es lo que el ser humano hoy también realiza delante de su Creador. El hombre desprecia las bondades de Dios, como ahora les señalaba. Como un ser humano que vive día tras día rebelándose contra su Creador, Dios le concede seguir viviendo por muchos años, cuando Dios perfectamente puede emitir su juicio, quitarle la vida y juzgarle eternamente. Pero el Señor muestra su amor, muestra su paciencia. Aún nosotros, la iglesia del Señor, ¿cuántas bondades Dios ha tenido? Como ahora cantábamos, vidas destruidas. Muchas veces el evangelio que se presenta es solamente de aquellas cosas, ¿verdad?, que usted puede recuperar si viene a Cristo, y se presenta a un Dios que le va a dar. Si usted tenía un matrimonio destruido, se lo va a restaurar. Si sus hijos están en vicios, Él le va a restaurar. Si sus negocios van mal, Él le va a hacer prosperar. Y ese es el Dios que se presenta. Y si bien nosotros creemos que eso no es el evangelio bíblico, porque no anuncia y no llama al hombre al arrepentimiento, no confronta al hombre con su pecado y no muestra la obra de Cristo en la salvación, pero Dios aún en su bondad y por su gracia y su soberanía concede que muchos, cuando tenían esas condiciones que les mencionaba, aún Dios les da la vida eterna y les concede poder también gozar de esas bendiciones por pura gracia, porque nadie lo merecía. Pero Dios ha sido bondadoso y ha permitido que muchos puedan recuperar sus matrimonios que una vez vieron perdidos, puedan ver a sus hijos que proceden a dejar comportamientos totalmente rebeldes. Y esa es la bondad del Señor.
Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que Dios no ha sido bueno con nosotros? Cuando nos ha dado por medio de Cristo todas las cosas al creyente. Pero aquel que continúa rebelándose en contra de Él, Dios un día también lo enfrentará mostrándole sus bondades. Y como una y otra vez Dios le hablaba, le daba oportunidades, que escuchara el Evangelio, que se expusiera cuál era su condición ante Él, llamándole al arrepentimiento, y el hombre seguía rechazando. Puede ser que muchos hoy aquí, eso sea lo que esté ocurriendo en su vida, ignorando el mensaje de Dios, la palabra de Dios que viene y le predica. Nosotros creemos que cada vez que abrimos la Escritura y exponemos el pasaje, Dios está hablando. Esa es la forma en que hoy Dios nos habla. Pero entonces, si creemos que es así, ¿por qué usted persiste en su pecado y rebelión en contra de la verdad del Señor? Dios dice que el designio de los pensamientos del hombre es de continuo el mal. Fue lo que dijo en la antigüedad y es lo que hoy también vemos. Miqueas 2:1 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. Eso es el hombre, constantemente entregado a la maldad, no siguiendo lo que Dios ha demandado y rebelándose en contra de Él. Y vemos qué es lo que ahora el profeta dice en el versículo 6 y 7. Aquellos a los que Dios está confrontando, que han rechazado sus bondades, que se han desviado de su ley, que esos dicen: ¿con qué entonces me voy a presentar ante Jehová y adoraré? Dicen: al Dios Altísimo. Vemos la falsedad, llamando al Dios Altísimo aquel al que rechazan. ¿Con qué me voy a presentar ante Él? Dice: ¿voy a traer holocaustos o voy a traer becerros de un año? Como les decía, ellos sabían lo que Dios demandaba. Pero entonces, de una manera, podríamos decir irónica, dicen: bueno, si Dios tiene un pleito conmigo, ¿qué puedo hacer? ¿Le traigo un carnero o le traigo 1000 arroyos, como dice acá, 1000 arroyos de aceite? 10,000 arroyos de aceite. Dice en el versículo 7: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Vemos que el hombre entonces siempre hace eso. Cree que él puede establecer de qué manera hacer la paz con Dios. No lo que Dios ha establecido en su palabra, sino lo que él considera que puede hacer. E ignora entonces las demandas de Dios. Y así es como muchos creen que un día podrán llegar delante de Dios y justificarse según lo que ellos hayan hecho o según lo que ellos creen que podrán presentar ante Dios. Pero así como en este momento Dios rechazaba todo eso, porque sabemos que hay solo una manera y solo una ofrenda que Dios acepta. Fuera de ahí, lo que ustedes se han parado es algo, es ilusorio, es vano. Y vean que ahora el Señor entonces en el versículo 8 los confronta y les dice: oh hombre, que ahí está, la palabra que está ahí es oh Adán. O sea, a todos les está hablando: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y Él te ha declarado lo que pide acerca de ti. Ahora, hermanos y amigos, nosotros queremos realmente tener una buena relación con Dios, que realmente Dios ya no esté airado conmigo, que ya no haya un altercado entre Dios y mi persona. ¿Es ese nuestro anhelo? Aquí Él le dice al pueblo, le decía: Él te ha declarado lo que es bueno. Podemos leer lo que dice Deuteronomio 4:1, versículo del 1 al 2. Dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Dice: para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Él ya les había declarado al pueblo lo que Él demandaba y lo que Él pedía. Hoy Dios manda a los hombres
a que se arrepientan. Ese es el llamado de lo que Dios hace hoy hacia todo aquel hombre que vive en rebelión a Él, en rebelión a su santa palabra. Y vemos aquí cómo el Señor lo presenta. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No vamos a ver todo el pasaje de los versículos que restan, del 9 al 16, pero en esos versículos nosotros podemos ver cómo Dios los confronta a ellos con la rebelión en contra de su ley, en contra de su ley. Porque por un lado les dice que ellos estaban robando, cuando Dios ya les había dado el estatuto y su mandamiento de que no robarás. Estaban robando, tenían medidas falsas, estaban mintiendo. Los ricos estaban aprovechando de los pobres. Dios conocía cada pecado de ellos. Habían vivido, como dice el versículo 16, siguiendo la rebelión de Acab. Que Acab fue un rey, del cual Dios dijo: ninguno se ha levantado tan pervertido como este rey, como este hombre, como el rey Acab. ¿Y qué dice Dios? Y ustedes están siguiendo el comportamiento de Acab. Eso es lo que están siguiendo y lo que están haciendo. Entonces, cuando Él les dice más bien que deben hacer justicia, como hemos visto en la palabra del Señor, ¿verdad? Hacer justicia es vivir de acuerdo a lo que Dios ha mandado en su palabra. Ser justos, cumpliendo su ley. Ellos estaban haciendo lo contrario. Entonces nosotros podemos decir: Dios pide que yo sea justo, que yo haga justicia, entendiendo que es entonces que obedezca sus mandamientos. Eso es lo que Dios les demandaba. Hagan justicia, obedezcan mi ley, y si lo hacen tendrán la bendición. Quitaré a sus enemigos y les daré una tierra, y yo seré su Dios. Pero vemos que ellos no podían. Se rebelaban una y otra vez a la ley del Señor. Dios les dice: amar misericordia. Y vemos entonces, como les decía, del 9 al 16, hacían lo contrario. No socorrían a los pobres, no vestían a aquel que estaba sin vestido, no daban de comer al hambriento. No había misericordia, se aprovechaban del pobre, no se deleitaban en esto. Y también Él les dice: amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas eran, podríamos decir, las tres cosas que Dios demandaba de ellos. Reconocer esa gran distancia que hay entre su Creador y ellos, y humillarse ante Él. Caminar humildemente y no en orgullo en contra de su Creador, sino humillándose ante Él. Pero entonces ahora alguien podría alegar y decir: si Dios demanda esto y el hombre no puede cumplirlo, ¿cómo el hombre puede entonces tener fin a ese altercado con Dios? Bueno, hermanos, podemos decir, y los que han leído en la confesión, este pasaje respalda lo que son las buenas obras. El capítulo de nuestra confesión que habla acerca de las buenas obras. Todo aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento, que ha sido perdonado por causa de la justicia de Cristo, hoy, auxiliado con el Espíritu Santo de Dios, puede vivir cumpliendo estas demandas de Dios. Puede hacer justicia, puede obedecer, y como hemos visto en la serie de Juan, precisamente, amando sus mandamientos, porque sus mandamientos ahora no son una carga, sino que Él se goza y se deleita en obedecer a su Creador. Y esas son las buenas obras que Dios ha establecido en su palabra. ¿Qué nos pide Dios? Obedezcan mis mandamientos. Eso es lo que demando de mi pueblo. Y el que es pueblo de Dios, con gozo dirá: sí, Señor, sea hecha tu voluntad. Y voy a vivir hablando la verdad, siendo honesto en mis negocios, honrando a mis padres, amando a mi prójimo, no teniendo otro Dios delante de mí que no seas tú, el Dios que se ha revelado en la Escritura. Voy a amar misericordia. Voy a amar a mi prójimo, aquellos que Dios me permite tener. Porque vemos que cada uno de estos tres puntos, nuevamente, vemos que son cumplidos a cabalidad y de manera perfecta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue el que realmente cumplió toda la ley. Él fue el que vino a cumplir cada una de las demandas del Señor. Mateo 3:15 dice: deja ahora, momento en que Él se va a bautizar, porque Juan se oponía, ¿verdad?, que lo bautizara, y Juan le dice: deja ahora,
Jesús le dice más bien, deja ahora, Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En Mateo 5:17 también él dijo, no he venido a abrogar la ley, sino que he venido para cumplirla. Eso está en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Quién de nosotros entonces podría decir que en su vida ha cumplido siempre toda la ley? Nadie. Mas Cristo dice, para eso yo vine, para cumplirla. Y luego vemos en los relatos de Mateo 5-7 cómo Él da el verdadero sentido de la ley, lo que Él realmente exigía en la ley, para que el pueblo entonces nosotros podamos obedecer esa ley de esa manera. Luego nos dice amar misericordia. Mateo 11:5 nos dice lo siguiente acerca de Cristo. Cuando Juan manda a preguntar si Cristo, ¿verdad?, era el que estaban esperando, Jesús les dice, vayan y digan eso a Juan, lo que ha estado ocurriendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Dios de la misericordia se acercó a un pueblo que también se había alejado de su ley, pero ¿qué les mostró? Misericordia. Es cierto, hizo todas estas sanidades, pero lo más importante que le hizo fue anunciarles el Evangelio, la forma en la cual ellos podrían ser salvos. Y esa es la manifestación más grande del amor, el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros entonces también. En primer lugar, lo anunciamos a los hombres la forma en la cual ellos pueden ser reconciliados con Dios. Y aquellas vidas transformadas por ese Evangelio entonces van a mostrar misericordia. Y por último dice acá, y humillarte ante tu Dios. Jesucristo se humilló, el Hijo de Dios, Dios mismo. La Biblia nos dice que tomó para sí un cuerpo humano, que esto se conoce como la humillación de Cristo. Vino y habitó entre aquellos que eran sus enemigos, aquellos que constantemente se rebelaban contra su palabra. Habitó con esos. Aquellos que él escuchaba tomar el nombre del nombre de Dios en vano, habitó con ellos. Con aquellos que no honraban a sus padres, aquellos que menospreciaban a sus hermanos, a él habitó. Esa es la humillación de él. Él se humilló. ¿Y por qué razón lo hizo? Porque era necesario para salvar a aquellos que él había elegido, salvar a su pueblo. Pero ahora entonces nosotros, el creyente, teniendo el ejemplo de Cristo, entonces rogamos al Señor para vivir cumpliendo estas obras, no para ser salvos, porque eso es el mensaje del Evangelio. Nadie puede hacer nada para ser salvo, todo lo ha hecho Jesucristo. Pero ahora, si hoy por la fe podemos decir que hemos sido transformados, entonces tenemos al Espíritu de Dios que nos va a auxiliar para cumplir y hacer las buenas obras que Él ha revelado en su palabra. Y el creyente, ¿qué es lo que hace? Escucha la palabra de Dios, ruega al Señor y se conduce de esa manera. Pero si hoy entonces en medio nuestro están aquellos que entonces pueden seguir rechazando y menospreciando el Evangelio, rebelándose en contra de la palabra del Señor, ignorando las demandas de Dios, así como el Señor envió sus profetas y tuvo misericordia y quiso anunciar una y otra vez que el pueblo se volviera, pero luego fue demasiado tarde y vino el juicio. Así también puedo decir que Dios puede darle a ustedes oportunidades de escuchar este llamado al arrepentimiento, pero también puede ser que llegue el momento en que ya no tenga esa oportunidad, en que ya sea demasiado tarde para su alma. Pero por eso, si hoy percibe esa necesidad en su vida, acuda a Cristo. Él es el que realmente cumplió esto, que puede justificarlo a usted por la fe y darle su espíritu para que entonces usted ahora sí diga, lo bueno es lo que Dios ha declarado en su palabra. Y esto es lo que voy a hacer. Bendito sea Dios. Gracias por su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en este día.
porque nos has concedido por tu bondad haberte adorado, nos has permitido tener esta libertad de reunidos, cantarte, leer tu palabra, escuchar el mensaje del Evangelio siendo predicado. Y especialmente gracias porque en esta tarde, Señor, una vez más nos recuerdas lo que Cristo hizo para salvarnos. Señor, bendice a la iglesia. Ayúdanos a anhelar cada vez conocer más tu perfecta voluntad y vivir de acuerdo a ella. Y Señor, auxilia a los que hoy pueden estar aquí sin Cristo. Llévalos al arrepentimiento y ten misericordia de sus almas. Señor, guarda a tu iglesia en esta semana. Ayúdanos en medio de la batalla, la lucha, Señor, contra este mundo, contra nuestro pecado y contra Satanás. Guárdanos y líbranos de todo mal. Y concédenos pronto nuevamente estar acá nuevamente reunidos en el día del Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, quedamos despedidos. Les recuerdo el día miércoles tenemos la oración a las 7 de la noche.